En una era dominada por el poder del Imperio Romano, donde el miedo y la ambición gobernaban los corazones de los hombres, un pequeño grupo de discípulos cambió para siempre el curso de la historia. El mundo estaba cubierto por la sombra del César. Desde Britania hasta Egipto, el estandarte de Roma ondeaba sobre millones de almas. Sus caminos pavimentados unían continentes. Sus legiones imponían la ley con hierro y sangre. Era un tiempo de dioses múltiples, de templos colosales y de guerras sagradas. Pero en una provincia lejana y polvorienta llamada Judea, comenzaba a resonar una voz distinta, la de un hombre que hablaba de perdón, de misericordia y de un reino que no pertenecía a este mundo. Su nombre era Jesús de Nazaret, y sus palabras encendieron una llama que ni el poder del imperio pudo apagar. La Judea del siglo I vivía bajo el yugo romano. El pueblo hebreo esperaba un Mesías, un libertador que rompiera las cadenas del dominio extranjero. Los profetas habían prometido su llegada, pero nadie imaginó que ese Salvador sería un carpintero humilde de Galilea. Jesús no vino a conquistar territorios, sino corazones. No alzó una espada, sino una cruz. Y sus enseñanzas, cargadas de amor y esperanza, atrajeron a 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores, soñadores y rebeldes. Estos serían los 12 apóstoles, los testigos elegidos para llevar su mensaje a los confines del mundo conocido. El desafío del imperio mientras Jesús predicaba en aldeas y montes, Roma observaba con recelo. Para el imperio, cualquier movimiento que despertara multitudes era una amenaza. Los líderes religiosos temían perder su poder y los gobernantes romanos temían perder el control. El resultado fue inevitable. El mensaje del amor se encontró con el odio y la voz del cielo fue silenciada por la violencia de la tierra. O eso creyeron. La crucifixión de Jesús no fue el final, sino el principio. De su tumba vacía nació una fe que se extendió más rápido que las legiones del César. Una fe sustentada en hombres sin riqueza ni poder, pero con una convicción inquebrantable, que su Maestro había vencido a la muerte. Después de la resurrección, aquellos 12 hombres fueron transformados. De temerosos pescadores, se convirtieron en mensajeros del Evangelio. El Espíritu Santo los impulsó a salir de Jerusalén y a llevar la buena noticia a todo el imperio. Pedro viajó a Roma, Juan a Éfeso, Tomás a la India, Bartolomé a Armenia. Cada uno tomó su cruz, literal y espiritualmente, y siguió los pasos de su Señor hasta el final. Los apóstoles no buscaban fama ni gloria. Su propósito era uno solo: anunciar que Cristo vive. Y por esa verdad, casi todos pagarían el precio más alto, su propia vida. Los primeros cristianos fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Muchos murieron en arenas romanas, devorados por bestias, frente a multitudes que aplaudían. Otros fueron crucificados, quemados o desterrados. Pero mientras más los perseguían, más crecía su número. Su sangre se convirtió en semilla y su testimonio en el fundamento de una iglesia indestructible. Los emperadores cambiaban, los reinos caían, pero el nombre de Jesús seguía pronunciándose en cada rincón del mundo conocido. Este es el relato de aquellos 12 hombres que lo dejaron todo por seguir a su Maestro. 12 historias de fe, sacrificio y amor inquebrantable. 12 vidas que demostraron que la muerte no tiene poder sobre quien cree en la eternidad. Esta es la verdad oculta detrás de su muerte. Juan fue uno de los primeros en escuchar el llamado de Jesús. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, era un joven pescador de mirada firme y corazón noble. Junto a las aguas del mar de Galilea, su vida cambió para siempre cuando el Maestro lo llamó a seguirlo. Desde ese momento,
Juan se convirtió en testigo de los momentos más profundos y sagrados del ministerio de Cristo. Estuvo allí cuando el Maestro transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Lo acompañó en la transfiguración, cuando el rostro de Jesús brilló como el sol ante sus ojos. Y fue también el único que permaneció al pie de la cruz, cuando todos los demás huyeron. Juan no solo fue un testigo, fue el amigo más íntimo de Jesús. En la última cena, reclinó su cabeza sobre el pecho del Maestro, escuchando el latido del corazón que amaba al mundo. De todos los apóstoles, fue el único que recibió de Cristo una encomienda personal: cuidar de su madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Desde ese día, Juan llevó a María a su cacón el paso de los años. Juan se convirtió en uno de los pilares de la comunidad cristiana en Jerusalén. Predicó con poder, sanó enfermos y proclamó el nombre de Jesús entre los gentiles. Pero su fidelidad lo llevó al enfrentamiento con Roma. Bajo el gobierno del emperador Domiciano, Juan fue arrestado y torturado. Según la tradición, lo arrojaron a un caldero de aceite hirviendo frente a una multitud, pero Dios lo preservó milagrosamente. Ni una sola quemadura marcó su piel. Atemorizado, el emperador lo exilió a la remota isla de Patmos, un lugar rocoso y árido en el mar Egeo, donde Roma enviaba a los condenados al olvido. Allí, en medio de la soledad y el silencio, Juan recibió visiones que cambiarían para siempre la fe cristiana. Fue en Patmos donde escribió el libro del Apocalipsis, un testimonio de esperanza, justicia y redención. En sus visiones vio el trono de Dios, los ejércitos celestiales y al Cordero que vence sobre la oscuridad. A través de su escritura, reveló que la historia humana no termina con el dolor, sino con la victoria del bien sobre el mal. Cuando el emperador Nerva sucedió a Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso. Allí continuó predicando, rodeado de discípulos que lo escuchaban con devoción. Aún en su vejez, su voz conservaba una serenidad que conmovía a quienes lo oían. Su mensaje era simple y poderoso: hijitos, amaos los unos a los otros. Fueron las últimas palabras de su enseñanza, las mismas que había aprendido de su maestro Juan. Murió en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo, con más de 90 años de edad. Fue el único de los apóstoles que no murió mártir, pero su vida entera fue un testimonio de entrega. El Evangelio de Juan, 3 cartas, y el Apocalipsis conforman una de las partes más profundas y espirituales del Nuevo Testamento. Su mensaje no solo fue teológico, sino humano. El amor es la esencia de Dios, y quien ama conoce a Dios. Por eso, cuando se recuerda al discípulo amado, no se habla solo de un hombre, sino de un corazón que comprendió la verdad más grande del Evangelio: Dios es amor. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús a dejar su barca y sus redes para seguirlo. En las orillas del mar de Galilea, donde la brisa y el trabajo marcaban la rutina, escuchó una voz que cambiaría su destino: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Santiago no dudó. Dejó su oficio, su familia y su futuro por una promesa que no comprendía del todo, pero que ardía en su corazón. Junto a su hermano Juan y su amigo Pedro, formó parte del círculo más cercano de Cristo. Santiago presenció momentos que definieron la fe cristiana. Estuvo junto a Pedro y Juan en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en la agonía del Getsemaní, cuando Jesús sudó sangre y pidió al Padre que apartara de él el cáliz del sufrimiento. Era impulsivo, decidido, apasionado. Por eso Jesús lo llamó, junto a su hermano, Boanerges, que significa hijos del trueno. Su carácter fuerte
Fue transformado por el amor del Maestro y su ímpetu se convirtió en valentía para anunciar el Evangelio. Tras la resurrección de Cristo, Santiago se convirtió en una figura clave entre los apóstoles. Predicó en Jerusalén y en Judea, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Su palabra llena de poder atrajo multitudes, pero también enemigos. El rey Herodes Agripa I, buscando ganarse el favor del pueblo judío, desató una persecución contra los cristianos. En el libro de Hechos 12, 1-2, se narra su destino con sencillez y tragedia. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Fue el primer apóstol en morir por su fe. Su ejecución, alrededor del año 44 después de Cristo, marcó el inicio de una era de martirio para la iglesia naciente. La tradición cuenta que quien lo había acusado ante el tribunal se arrepintió al verlo caminar con serenidad hacia la muerte. Aquel hombre, conmovido por la fe de Santiago, pidió ser ejecutado junto a él. Ambos fueron decapitados en las afueras de Jerusalén. El eco de su sacrificio fortaleció a los demás apóstoles. Entendieron que seguir a Cristo era caminar hacia la cruz, no hacia la gloria humana. Los restos de Santiago fueron venerados desde los primeros siglos del cristianismo. Según antiguas tradiciones, sus discípulos llevaron su cuerpo hasta la península ibérica, donde hoy se levanta la ciudad de Santiago de Compostela, uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Su vida nos recuerda que la fe no se mide por las palabras, sino por el coraje de sostenerlas hasta el final. Santiago, el hijo del trueno, cayó bajo la espada, pero su voz sigue resonando a través de los siglos, como un trueno de fe que aún sacude los corazones de quienes creen. Simón, hijo de Jonás, era un pescador galileo de carácter impulsivo y corazón sincero. Su vida transcurría entre redes, barcas y mareas, hasta que una voz firme lo llamó por su nombre. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde hoy te llamarás Pedro, la roca». Aquel encuentro marcó un antes y un después. El pescador se convirtió en discípulo y el discípulo en líder. Pedro fue testigo de milagros imposibles. Vio caminar al Maestro sobre las aguas, presenció la transfiguración en el monte Tabor y fue quien proclamó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Simón, hijo de Jonás, era un pescador galileo de carácter impulsivo y corazón sincero. Su vida transcurría entre redes, barcas y mareas, hasta que una voz firme lo llamó por su nombre. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero desde hoy te llamarás Pedro, la roca». Aquel encuentro marcó un antes y un después. El pescador se convirtió en discípulo y el discípulo en líder. Pedro fue testigo de milagros imposibles. Vio caminar al Maestro sobre las aguas, presenció la transfiguración en el monte Tabor y fue quien proclamó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pedro era valiente, pero humano. Su amor por Jesús lo llevaba a hablar antes de pensar, a actuar antes de medir las consecuencias. Cuando arrestaron al Maestro en Getsemaní, sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Sin embargo, pocas horas después, lo negó 3 veces ante el fuego de la madrugada. Aquella noche, cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Su arrepentimiento no fue de miedo, sino de amor. Y en ese llanto, Dios comenzó a forjar el líder que sostendría a su iglesia. Después de la resurrección, Jesús lo buscó junto al mar de Tiberíades. Allí, entre redes y olas, le preguntó 3 veces: «¿Me amas, Pedro?». Y 3 veces el pescador respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo».
Entonces el maestro le confió la misión más grande: apacienta mis ovejas. Desde ese momento, Pedro se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pedro viajó incansablemente. Predicó en Jerusalén, Samaria, Antioquía y finalmente en Roma. Fue él quien abrió las puertas de la fe a los gentiles, reconociendo que el evangelio no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su liderazgo fue firme, su predicación poderosa, su fe inquebrantable, pero su camino también lo llevó al sufrimiento. En Roma, bajo el reinado del emperador Nerón, el cristianismo fue acusado de provocar el gran incendio del año 64. Las persecuciones se intensificaron y Pedro fue arrestado. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, diciendo que no era digno de morir como su Señor. Su ejecución tuvo lugar en el Monte Vaticano, donde hoy se alza la basílica que lleva su nombre. Allí entregó su vida, mirando al cielo desde la cruz invertida. Su muerte no fue una derrota, sino una proclamación: que la fe vale más que la vida y que el amor a Cristo trasciende todo temor. Pedro, el pescador impulsivo, se convirtió en símbolo de firmeza y fidelidad. Fue humano, frágil y temeroso, pero transformado por la gracia de Dios en líder de los creyentes. Su historia nos recuerda que el perdón puede levantar incluso al más caído y que la verdadera fortaleza nace de la humildad. A través de los siglos, su voz aún resuena: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en seguir a Jesús. Su nombre significa valiente, y así fue su corazón: sencillo, decidido y lleno de fe. Antes de encontrarse con Cristo, había sido discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando escuchó aquellas palabras: «He aquí el Cordero de Dios», Andrés comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. De inmediato fue a buscar a su hermano y le dijo con entusiasmo: «Hemos hallado al Mesías». Y desde entonces, los dos hermanos se convirtieron en pescadores de almas. A lo largo de los evangelios, Andrés aparece siempre como un puente, un hombre que une. Fue él quien llevó al muchacho con los 5 panes y 2 peces ante Jesús, el inicio de uno de los milagros más grandes de su ministerio. Nunca buscó protagonismo. Su alegría era presentar a otros ante el Maestro. Su fe no se mostraba con palabras grandiosas, sino con gestos silenciosos. Andrés creía profundamente que Dios se glorifica en los actos sencillos de amor. Tras la ascensión de Jesús, Andrés emprendió un viaje largo y peligroso para predicar el Evangelio. Las antiguas tradiciones cuentan que llevó la palabra a Grecia, Escitia y Asia Menor, fundando comunidades donde antes solo había templos paganos. Sus enseñanzas eran claras: que el verdadero poder no se encuentra en los reyes ni en los ejércitos, sino en aquel que murió en la cruz por amor. El mensaje de Andrés resonó entre campesinos, filósofos y esclavos. Muchos se convirtieron al cristianismo, pero su predicación también despertó la ira de los gobernantes locales. En la ciudad griega de Patras, el procónsul Egea lo mandó a arrestar por desafiar las creencias imperiales. Andrés se negó a renunciar a su fe y fue condenado a morir crucificado. Sin embargo, pidió que su cruz no fuera igual a la de su maestro. Humildemente dijo: «No soy digno de ser crucificado como él. Que mi cruz sea distinta». Y así fue. Lo ataron a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Durante 2 días, Andrés predicó desde la cruz, animando a los fieles a no temer a la muerte, sino a confiar en la vida eterna. Sus últimas palabras fueron una oración: «Recibe mi espíritu, oh Señor, que tanto he amado». El símbolo de la cruz, en X, se convirtió en emblema de humildad y servicio.
Andrés nos recuerda que el valor no consiste en vencer, sino en mantenerse fiel hasta el final. Su vida fue una predicación silenciosa de amor y obediencia. En cada historia donde un corazón se entrega a Dios sin buscar recompensa, vive el espíritu del primer llamado. Andrés, el hermano de Pedro, el misionero de la cruz. Felipe, originario de Betsaida, compartía con Pedro y Andrés su oficio de pescador y su amor por las aguas del mar de Galilea. Fue uno de los primeros llamados y su nombre figura entre los más constantes en los evangelios. Su carácter era reflexivo, práctico, pero lleno de fe. Cuando Jesús lo llamó, Felipe no pidió señales ni garantías, simplemente respondió: ven y ve. Y esas dos palabras definieron toda su vida: fe en acción. Felipe tenía un corazón dispuesto, pero también una mente analítica. En el milagro de los panes y los peces, fue él quien preguntó cómo alimentar a tanta gente. Jesús le respondió con paciencia, sabiendo que en esa pregunta humana se encontraba el inicio de una fe madura. Felipe no era impulsivo como Pedro, ni místico como Juan. Era un buscador de entendimiento, alguien que quería comprender la lógica del amor de Dios. Por eso, en la última cena, fue él quien le dijo al Maestro: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de la ascensión del Señor, Felipe viajó incansablemente por Frigia y Asia Menor, predicando entre los pueblos griegos y romanos. Fue uno de los primeros en proclamar el Evangelio a los gentiles, demostrando que la fe cristiana no conocía fronteras. Su mensaje era claro y valiente: el reino de Dios no pertenece a un solo pueblo, sino a todos los corazones dispuestos a creer. Felipe llevó la palabra con humildad, obrando milagros y sanidades, convirtiendo incluso a sacerdotes paganos que lo escuchaban con asombro. En la ciudad de Hierápolis, las autoridades lo arrestaron por predicar contra los dioses del imperio. Fue torturado junto a su compañera de misión, la Virgen Mariamna, y finalmente condenado a muerte. Según la tradición, lo crucificaron boca abajo, y mientras agonizaba, continuó orando por sus verdugos. Las crónicas dicen que el suelo tembló, y muchos testigos se convirtieron al ver su serenidad en medio del dolor. Su cuerpo fue sepultado en aquella misma ciudad, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los fieles. Felipe nos enseña que la fe no necesita entenderlo todo para creer. Su vida fue una búsqueda constante de la verdad, y en Cristo la encontró plenamente. Sus palabras y su ejemplo nos recuerdan que la duda no es enemiga de la fe, sino el camino que, con humildad, nos conduce a ella. Felipe, el pensador que creyó, el hombre que preguntó y halló al Padre en el rostro del Hijo. Bartolomé, también conocido como Natanael, era originario de Caná de Galilea, el mismo pueblo donde Jesús realizó su primer milagro. Su encuentro con el Maestro quedó grabado en el Evangelio de Juan, cuando Felipe lo llamó diciendo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret. Bartolomé, con honestidad, respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y cuando se acercó a Jesús, el Maestro le dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aquellas palabras transformaron su corazón. Desde entonces, se convirtió en un seguidor fiel, humilde y transparente. Bartolomé fue un hombre de carácter noble y espíritu contemplativo. No se destacaba por su elocuencia, sino por su integridad. Era el discípulo que no aparentaba, que vivía la verdad sin temor ni hipocresía. A lo largo de los evangelios, su presencia fue silenciosa, pero firme.
predicó junto a los demás apóstoles, compartiendo los viajes, los milagros y las pruebas. Después de la ascensión de Cristo, su misión lo llevó más lejos que a muchos de sus compañeros. Bartolomé predicó el Evangelio en regiones lejanas, entre ellas India, Armenia y Mesopotamia. Se enfrentó a culturas extrañas, a reyes y sacerdotes de religiones antiguas. Su mensaje era simple pero poderoso, que solo hay un Dios verdadero y que Jesús es su Hijo. En Armenia, según los antiguos relatos, convirtió a multitudes y hasta al propio hermano del rey. Este acto encendió la furia del monarca, que lo mandó arrestar y ejecutar públicamente. El destino de Bartolomé fue uno de los más crueles entre los apóstoles. Fue desollado vivo por orden del rey Astiages y luego crucificado boca abajo. Su martirio estremeció a todo el pueblo, pero también inspiró a muchos a abrazar la fe que él había defendido con su vida. Se dice que, mientras sufría, Bartolomé oraba por sus verdugos, pidiendo que conocieran al Dios de misericordia que él predicaba. Bartolomé se convirtió en símbolo de pureza y fidelidad sin reservas. Su piel fue arrancada, pero su espíritu permaneció intacto. El arte cristiano lo representa con un cuchillo en la mano o con su piel al hombro, no como señal de horror, sino como emblema de una fe que no teme al dolor. A través de su sacrificio, enseñó que el cuerpo puede ser destruido, pero el alma del justo permanece en pie ante Dios. Bartolomé, el sincero, el fiel, el apóstol que murió proclamando la verdad del Evangelio. Mateo, también llamado Leví, era cobrador de impuestos en la ciudad de Capernaum. Su oficio lo convertía en un hombre despreciado por sus compatriotas, pues los publicanos servían al Imperio Romano y se enriquecían a costa de su propio pueblo. Pero en medio del desprecio y la rutina, un día su mirada se cruzó con la de Jesús. El maestro lo vio sentado frente a la mesa de los tributos y le dijo simplemente: «Sígueme». Y Mateo, sin dudar, se levantó y lo siguió. En ese instante dejó atrás las monedas, el poder y la comodidad para abrazar una vida de servicio, humildad y redención. En el Evangelio que lleva su nombre, Mateo narra su propio encuentro con Jesús con una sencillez conmovedora. Sabía que no merecía ser elegido, pero también comprendió que el amor de Cristo no se basa en méritos, sino en la capacidad de abrir el corazón a la gracia. Jesús no vio en él a un pecador, sino a un hombre con potencial para transformar el mundo. Por eso, Mateo se convirtió en símbolo del perdón divino y de la misericordia que renueva todas las cosas. Mateo fue un testigo fiel de los hechos y palabras del Maestro. Su Evangelio, escrito principalmente para los judíos, presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías antiguas, el Mesías esperado, el nuevo Moisés que trae una alianza definitiva. Cada frase, cada parábola, cada milagro narrado por Mateo refleja su deseo de mostrar que la salvación no tiene fronteras. En su pluma se percibe el cambio interior de un hombre que pasó del cálculo y la ambición a la compasión y la fe. Después de la ascensión de Cristo, Mateo predicó en Etiopía, Persia y Macedonia. Allí llevó el mensaje de salvación a pueblos desconocidos, enseñando que el reino de Dios es para todos. Según las antiguas tradiciones, fue asesinado mientras celebraba la misa. Un soldado lo atravesó con una espada frente al altar, sellando con su sangre la fe que había proclamado con su voz. Su muerte fue silenciosa, pero su testimonio resonó en toda la iglesia. El recaudador de impuestos se convirtió en mártir del amor. Mateo nos enseña que nadie está demasiado lejos de Dios, que incluso el corazón más endurecido puede ser transformado por la mirada de Cristo. Su Evangelio sigue siendo una guía viva para quienes buscan reconciliarse con su fe.
El hombre que antes contaba monedas, ahora cuenta las bienaventuranzas del reino. El que antes cobraba deudas, ahora proclama el perdón eterno. Mateo, el publicano convertido en evangelista, el testigo de la misericordia que lo cambió todo. Tomás, llamado también Dídimo, el gemelo, fue uno de los discípulos más sinceros y humanos de todos. No era incrédulo por falta de fe, sino por el deseo de entender con profundidad lo que creía. Amaba al Maestro, pero su mente buscaba claridad en medio del misterio. Su historia es la de un corazón que necesitó tocar la herida para sanar la suya. A lo largo de los evangelios, Tomás aparece pocas veces, pero en cada una de ellas deja ver su carácter firme y realista. Cuando Jesús anunció que regresaría a Judea, donde su vida corría peligro, Tomás dijo a los demás: «Vayamos también nosotros para que muramos con él». No era miedo lo que lo dominaba, sino lealtad. Estaba dispuesto a acompañar al Maestro incluso hacia la muerte. Sin embargo, cuando Jesús fue crucificado, su espíritu se quebró. No pudo aceptar la idea de una resurrección sin pruebas. Días después de la resurrección, mientras los discípulos estaban reunidos, Jesús se presentó en medio de ellos y les mostró sus manos y su costado. Pero Tomás no estaba allí. Cuando los otros le contaron lo sucedido, respondió con franqueza: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en su costado, no creeré». 8 días después, el Maestro volvió. Se acercó a Tomás, lo miró con ternura y le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás cayó de rodillas y con voz temblorosa exclamó: «Señor mío y Dios mío». En ese momento, la duda se convirtió en fe. Tomás comprendió que creer no siempre es entender, sino confiar en el amor que trasciende toda lógica. Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que perduran hasta hoy. Predicó entre los pueblos de Malabar y Coromandel y bautizó a miles de nuevos creyentes. Construyó templos, sanó enfermos y levantó altares al Dios vivo. Pero su fidelidad despertó el odio de los sacerdotes paganos. Un grupo de soldados lo emboscó mientras oraba. Fue atravesado por lanzas y cayó mirando al cielo, con la misma fe que lo había sostenido desde aquel día en que tocó las heridas del resucitado. Su cuerpo fue enterrado en Milapor y su tumba sigue siendo venerada. Aquel que una vez dudó, murió proclamando la verdad. Tomás nos enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino la victoria sobre ellas. Que Dios no rechaza al que pregunta, sino que lo invita a tocar la verdad con el corazón. En cada alma que busca respuestas, vive el espíritu de Tomás, el apóstol que necesitó ver para creer y amar sin medida. Santiago, hijo de Alfeo, es conocido en las Escrituras como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, el hermano de Juan. Su vida no fue de gestos grandiosos ni discursos encendidos. Fue la de un hombre discreto, humilde y profundamente fiel. Representa a los creyentes que sirven en silencio, a aquellos que edifican sin buscar aplausos. Santiago el Menor no fue un apóstol de grandes prodigios ni de viajes lejanos. Su misión fue cuidar y guiar la naciente comunidad cristiana en Jerusalén. Los primeros cristianos lo llamaban Santiago el Justo, por su vida austera, su justicia y su profunda devoción. Se decía que oraba tanto de rodillas que la piel de sus piernas se había endurecido como la de un camello. Era el pastor de la primera iglesia, el que intercedía por todos ante Dios con lágrimas y silencio. Cuando Pedro fue encarcelado y muchos apóstoles comenzaron a salir de la ciudad, Santiago se quedó para sostener a los creyentes. Fue él quien presidió el concilio de Jerusalén,
donde se decidió que los gentiles podían convertirse al cristianismo sin necesidad de cumplir todas las leyes judías. Su sabiduría y mansedumbre unieron a una comunidad dividida, y su ejemplo dio fuerza a una iglesia aún joven y frágil. Su fidelidad, sin embargo, lo convirtió en blanco de las autoridades religiosas. Los sumos sacerdotes lo acusaron de blasfemia y lo llevaron al pináculo del templo de Jerusalén. Allí lo obligaron a proclamar ante el pueblo que Jesús no era el Mesías. Pero Santiago levantó su voz y declaró: Jesús está sentado a la diestra de Dios y volverá en gloria. Furiosos, los sacerdotes lo empujaron desde lo alto. Cayó al suelo gravemente herido, pero aún respiraba. Entonces los testigos, cegados por la ira, lo apedrearon hasta la muerte. Finalmente, un hombre tomó un mazo y le dio el golpe final. Su sangre manchó el suelo del templo, pero su testimonio quedó grabado para siempre en los corazones de los fieles. Santiago el Menor encarna la fuerza del servicio silencioso, la fe que no necesita reconocimiento, la santidad de quien cumple su misión sin ruido ni vanidad. Su carta, incluida en el Nuevo Testamento, nos recuerda que la fe sin obras está muerta y que la verdadera religión consiste en ayudar al huérfano y a la viuda y mantenerse puro en medio del mundo. Murió sin espada ni corona, pero su vida fue un evangelio de humildad. Santiago el Justo, el pastor silencioso de Jerusalén, el hombre cuya oración sostenía a toda una iglesia. Simón, llamado el Celote, fue uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero su título revela mucho de su carácter. Antes de conocer a Cristo, había pertenecido al grupo de los celotes, una facción judía apasionada que luchaba contra la ocupación romana. Su corazón estaba encendido por la libertad de su pueblo, pero cuando conoció a Jesús, su celo cambió. De causa, ya no peleó por un reino terrenal, sino por el reino de Dios. El encuentro con el Maestro transformó su ímpetu en entrega, su rebeldía en obediencia, su deseo de lucha en pasión por el Evangelio. Simón aprendió que la verdadera libertad no se conquista con la espada, sino con el perdón. Dejó de buscar la independencia de Israel para anunciar la liberación del alma. Su fe era firme, su espíritu indomable. Simón representaba el fuego que arde en los creyentes que se atreven a cambiar. Después de la ascensión de Jesús, Simón predicó en Egipto, Persia y Siria, llevando el mensaje del Evangelio a pueblos que jamás habían escuchado el nombre de Cristo. Su predicación estaba marcada por la valentía. No temía a los magistrados ni a los templos paganos. Su voz resonaba con la autoridad de quien ha visto la verdad con sus propios ojos. Junto a Judas Tadeo, recorrió grandes regiones del imperio, fundando comunidades cristianas y fortaleciendo a los creyentes perseguidos. En Persia, ambos fueron arrestados por orden de los sacerdotes idólatras. A Simón lo torturaron brutalmente para que negara su fe, pero sus labios se negaron a pronunciar otra palabra que no fuera el nombre de Jesús. Finalmente, fue aserrado por la mitad, una muerte lenta y dolorosa. Su cuerpo se partió, pero su espíritu permaneció entero. Simón el Celote murió proclamando que la verdadera revolución del hombre es la que comienza en el corazón. Simón nos enseña que la fe también requiere fuego, que el amor de Dios no apaga la pasión, sino que la purifica. Su historia es la de todo aquel que entrega su fuerza, su carácter y su lucha personal para servir a un propósito más alto. El antiguo rebelde se convirtió en apóstol y su sangre derramada se transformó en semilla de valentía para los que vinieron después.
Simón, el celote, el hombre que cambió la espada por la cruz y el odio por el amor que todo lo vence. Judas, Tadeo, también conocido como Lebeo, fue primo de Jesús y hermano de Santiago el Menor. Su nombre, a menudo confundido con el de Judas Iscariote, quedó injustamente en el olvido durante siglos, pero su fe y su valentía lo elevaron entre los más amados de la Iglesia. Era un hombre de corazón noble, firme y compasivo, un discípulo que aprendió del Maestro la fuerza de la esperanza en medio del dolor. Durante la última cena, Judas, Tadeo le hizo una pregunta a Jesús que revelaba su fe y su humildad. Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Maestro le respondió que su presencia estaría en todo aquel que guardara su palabra. A partir de ese momento, Judas comprendió que la fe no se impone con poder, sino que se manifiesta en el amor y la obediencia. Esa verdad lo acompañaría hasta su muerte. Tras la ascensión de Cristo, Judas Tadeo recorrió Mesopotamia, Siria y Persia, donde predicó incansablemente junto a Simón el Celote. Ambos llevaron el Evangelio a lugares donde nunca se había escuchado el nombre de Jesús, fundando comunidades, curando enfermos y liberando a los oprimidos. Su mensaje principal era uno de consuelo y fe, que nada es imposible para Dios. A los pobres les enseñaba a confiar, a los enfermos a creer, a los perseguidos a no rendirse. En Persia, los sacerdotes paganos se sintieron amenazados por su creciente influencia. Los arrestaron y los obligaron a ofrecer sacrificios a los dioses del fuego. Ambos se negaron. Simón fue aserrado por la mitad y Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con una masa mientras oraba por sus verdugos. Su cuerpo fue sepultado junto al de Simón y desde entonces la Iglesia los recuerda juntos como hermanos de misión y martirio. Siglos después, Judas Tadeo sería conocido como el patrono de las causas imposibles, el intercesor de los desesperados, el santo de la esperanza. Su figura se convirtió en símbolo de la fe que resiste, de la oración que no se apaga, aunque todo parezca perdido. Cuando alguien eleva una súplica imposible, en el cielo resuena el eco del apóstol que dio su vida por recordar al mundo que Dios siempre escucha a los que creen. Judas, Tadeo, el apóstol del consuelo, el testigo del poder de la esperanza. Siglos después, Judas Tadeo sería conocido como el patrono de las causas imposibles, el intercesor de los desesperados, el santo de la esperanza. Su figura se convirtió en símbolo de la fe que resiste, de la oración que no se apaga aunque todo parezca perdido. Cuando alguien eleva una súplica imposible, en el cielo resuena el eco del apóstol que dio su vida por recordar al mundo que Dios siempre escucha a los que creen. Judas Tadeo, el apóstol del consuelo, el testigo del poder de la esperanza. El corazón de Judas se fue enfriando con el tiempo. Esperaba un Mesías político, un libertador armado, y no comprendía la humildad de aquel que se dejaba servir, de aquel que lavaba los pies de sus amigos. Por 30 piezas de plata, entregó al Hijo del Hombre con un beso, el beso más amargo de la historia. Pero incluso en ese instante Jesús no lo rechazó. Lo miró con compasión y le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El amor de Cristo no se detuvo ni ante la traición. Sin embargo, Judas no supo creer en el perdón que se le ofrecía. Cuando comprendió la magnitud de su error, Judas sintió un dolor insoportable. Intentó devolver las monedas, pero los sacerdotes le respondieron fríamente: ¿qué nos importa? Allá tú. Consumido por la culpa, arrojó las monedas en el templo y fue a quitarse la vida. El campo donde murió se llamó desde entonces Acéldama, el campo de sangre.
Su historia es la advertencia más triste de la Biblia. El amor de Dios puede perdonar cualquier pecado, pero solo si el corazón se atreve a aceptarlo. Judas representa al alma que busca salvación en el lugar equivocado. No fue su traición lo que selló su destino, sino su incapacidad de creer en la misericordia. Jesús murió también por él, y en esa cruz estaba su perdón esperando ser recibido. La tragedia de Judas nos enseña que el arrepentimiento sin esperanza se convierte en desesperación, que la redención siempre está al alcance, pero nunca se impone, debe ser aceptada. 12 hombres, 12 caminos, un solo mensaje: Cristo vive. De todos ellos, solo uno murió de viejo, y los demás ofrecieron su vida como testimonio de fe. Eran pescadores, publicanos, patriotas, soñadores, pero juntos cambiaron el rumbo del mundo. Su valentía encendió la llama del cristianismo, que ni las persecuciones, ni los emperadores, ni los siglos han podido apagar. El legado de los 12 apóstoles no se mide por los templos ni las reliquias, sino por las vidas transformadas por su ejemplo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada palabra pronunciada en su nombre ha dado forma a una fe que aún late con fuerza. Ellos demostraron que la muerte no tiene la última palabra y que el amor de Dios puede convertir el sufrimiento en victoria. Su historia no termina en el pasado, vive en cada corazón que decide seguir a Cristo, aun cuando el camino sea difícil, aun cuando el mundo no comprenda. El legado de los 12 apóstoles no se mide por los templos ni las reliquias, sino por las vidas transformadas por su ejemplo. Cada lágrima, cada sacrificio, cada palabra pronunciada en su nombre ha dado forma a una fe que aún late con fuerza. Ellos demostraron que la muerte no tiene la última palabra y que el amor de Dios puede convertir el sufrimiento en victoria. Su historia no termina en el pasado. Vive en cada corazón que decide seguir a Cristo, aun cuando el camino sea difícil, aun cuando el mundo no comprenda. Han pasado más de 2000 años desde que aquellos 12 hombres caminaron por los caminos polvorientos de Judea. Sus nombres, que alguna vez fueron desconocidos, hoy resuenan en templos, montañas y ciudades de todo el mundo. Ellos no conquistaron con espadas, sino con la verdad. No fundaron reinos de piedra, sino un reino eterno edificado en los corazones. De Galilea a Roma, de la India a Etiopía, sus pasos marcaron la historia. Su sangre regó la tierra como semilla, y de esa semilla nació una fe que cambió civilizaciones enteras. Sus palabras cruzaron mares, sobrevivieron imperios y hoy siguen transformando vidas. El legado de los apóstoles no pertenece solo al pasado. Vive en cada madre que enseña a su hijo a orar, en cada hombre que elige perdonar, en cada joven que decide creer cuando el mundo le dice que no lo haga. La fe que ellos encendieron sigue ardiendo, invisible, pero viva, silenciosa, pero invencible. Porque el mismo Dios que los llamó a ellos sigue llamando hoy, a ti y a mí, a todos los que escuchan su voz en medio del ruido. Y aunque el mundo cambie, aunque la oscuridad parezca más densa, la luz que encendieron los 12 sigue brillando en cada generación. Esta es la historia de los hombres que entregaron todo por amor, de los testigos que no temieron morir para que otros pudieran creer, de los apóstoles, los pilares de una fe que ningún poder pudo destruir, y mientras haya una voz que los recuerde, su misión continuará hasta el último rincón de la tierra, porque su historia no fue el final, fue apenas el comienzo. Historias de fe y vida, inspirando corazones a través de la verdad.